Celestial, nosotros queremos darte gracias porque ahora podemos reunirnos en torno a tu palabra para adorar tu nombre, para glorificarte a ti, para aprender de ti, para que tú seas glorificado entre nosotros y que nosotros podamos, Señor, rendir una adoración conforme a tu grandeza. Amén. Es nuestro deseo que tú recibas la gloria entre nosotros y que tú establezcas los fundamentos de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En enero del año 2003, el pastor Sofer Michelén comenzó su sermón acerca de la suficiencia de las Escrituras con la siguiente ilustración. Una ilustración muy sencilla, pero una ilustración que nos va a dar paso a todo lo que vamos a ver hoy, o en este tiempo. Dijo Suger en aquel momento: una de las cosas más importantes que debemos hacer cuando adquirimos un equipo electrodoméstico de cierta complejidad es leer el manual de instrucciones. Pues si no hacemos eso, tenemos amplias posibilidades de dañar ese equipo electrodoméstico. Cuando se trata de un equipo barato, bueno, las consecuencias no son tan graves, pero hay cosas que son más difíciles de reemplazar y otras que no se pueden reemplazar. Dentro de esas cosas que son irreemplazables está nuestra vida y está nuestra relación con Dios. Si hay algo que no debemos usar, dijo Subel, sin antes llevarnos por el manual de instrucciones, es nuestra vida. El asunto es que ese manual de instrucciones existe. Nuestro Dios creador nos ha dejado el manual, su revelación, donde nosotros encontramos todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y también encontramos la manera correcta en que nosotros debemos acercarnos a Él. Los cristianos debemos estar de acuerdo en dos puntos fundamentales en cuanto a la Biblia, hermanos. Y de hecho, cuando una persona afirma que tiene dudas en cuanto a estos dos puntos que les voy a citar ahora, uno deja ya de discutir con esa persona, discutir en el buen sentido de la palabra. Cuando uno está argumentando con alguien sobre un punto que tenemos de diferencia en cuanto a la palabra de Dios, y esa persona afirma que está en desacuerdo con nosotros en uno de estos dos puntos que les voy a citar ahora, inmediatamente uno dice: no, ya aquí no hay base para poder discutir. Y esas dos verdades esas dos verdades es a las que todos nosotros hoy aquí, los que creemos en Jesucristo, debemos estar de acuerdo. En primer lugar, que esta Biblia, la Biblia, es la palabra inspirada e infalible de Dios. La Biblia es la palabra inspirada e infalible de Dios. O sea, como viene de la boca de Dios, nosotros creemos que no tiene fallos, que no hay errores en ella. Hermano, a ustedes eso les podrá parecer muy sencillo, pero hoy hay mucha gente que niega esto. La Biblia no falla, la Biblia no tiene errores, no hay ningún error contenido en esa palabra. Y en segundo lugar, todos los que estamos aquí debemos también convenir en una cosa: que la Biblia es un manual completo y suficiente para tratar con todas las necesidades de nuestra alma y para llevar adecuadamente la vocación que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y esa ha sido la convicción del pueblo de Dios a través de los siglos. La Iglesia de Cristo a través de los siglos ha afirmado que nuestra fe descansa en una revelación escrita que no tiene errores, pero que tampoco tiene desperdicios. Y ahí están las dos verdades. Esta revelación escrita no tiene errores, pero tampoco tiene desperdicios. No tiene carencias ni desperdicios. Si creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, es lógico pensar que ese libro es suficiente para el cristiano. Sin embargo, en los últimos años ha habido un número creciente de creyentes que estaría dispuesto a defender la inerrancia de la Biblia, o sea que ella no tiene errores, pero que no podrían defender con la misma intensidad la suficiencia de la Biblia. Cada día, hermanos, nos encontramos con más iglesias y más creyentes que dicen tanto en su práctica como con su enseñanza que hay ciertas áreas de la piedad y del funcionamiento de la iglesia donde la Biblia no es suficiente. Por ejemplo, hay creyentes usando métodos no bíblicos para tratar a sus esposas, para tratar con la crianza de sus hijos. Cuando, por ejemplo, un creyente te dice a ti: no me gusta disciplinar a mi niño, porque eso le trastorna, porque la psicología moderna me dice que eso es malo, que eso le crea trastornos. Hermanos, está negando la suficiencia de la palabra de Dios, que dice claramente que nosotros debemos corregir a nuestros hijos con disciplina. Usan métodos no bíblicos para que las iglesias se llenen de gentes.
Cada día vemos más iglesias usando lucecitas, fuegos artificiales, obras de teatro, dramatizaciones, cambiando el día del Señor por el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que las iglesias se llenen de gentes. Y usan también métodos no bíblicos para acercarse a Dios en la adoración. Y nos preguntamos, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los creyentes han dejado de usar la palabra de Dios? Y la respuesta es siempre la misma. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad pragmática. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es el que dice que lo que funciona es lo que se pone en práctica. Y muchas iglesias modernas, muchas, están siempre preguntándose qué es lo que funciona. Y como eso funciona, hay que ponerlo en práctica. Y eso, hermanos y amigos, eso choca frontalmente con la revelación de la palabra de Dios. ¿Y ustedes saben por qué? Porque obedecer el consejo de Dios no siempre es lo que funciona. Obedecer el consejo de Dios no siempre es lo que funciona. Les pongo 3 ejemplos. Renunciar a un trabajo que te ofrece una mayor remuneración porque eso simplemente te privaría de venir los domingos, eso socialmente no funciona. Eso no funciona. De hecho, tú le dices a alguien, yo renuncié a mi trabajo de $40 la hora porque mi trabajo me ponía la condición de que tengo que trabajar los domingos. Y esa persona te va a decir, no, tú lo que estás es loco. Eso no funciona socialmente. Decir la verdad cuando sabes que una sencilla mentira te podría librar de un problema, eso es algo que no funciona en los términos sociales. Tener un culto en una iglesia como esta, que podría ser tildado de monótono, porque siempre hacemos los domingos la misma cosa, repetitivo, donde todos los domingos se hacen esencialmente las mismas cosas y se guarda el mismo patrón, es algo que no funciona en los estándares sociales. Y por eso las iglesias hoy han cambiado todos esos patrones. Porque no funciona. Porque los jóvenes se aburren. Porque las iglesias son aburridas. Por eso hay que acortar el sermón a 20 minutos para darle alabanza y entretenimiento a nuestros jóvenes para que se sientan bien contentos. Eso se llama pragmatismo, no se llama obediencia. Pero hermanos, los creyentes bíblicos no nos interesa lo que más funciona, sino lo que a Dios le agrada. No nos interesa lo que más funciona, sino lo que a Dios le agrada. El cristianismo moderno ha introducido elementos y formas en la adoración eclesiástica, y eclesiástica significa de la iglesia, para las visitas, con el objetivo de hacerla más atractiva, menos monótona, que capte la atención de los jóvenes. Eso es un argumento que todo el tiempo yo lo oigo. Que los entretenga más, que aumente el número de visitantes en las iglesias, sin reflexionar en lo más mínimo de qué es lo que a Dios le agrada o lo que Dios ha revelado en su palabra. Iglesias cambiando la predicación o reduciéndola a una mínima expresión, cambiando la predicación por conciertos cristianos, por obras de teatro, por lindas dramatizaciones o por formas de adoración que no están prescritas en la palabra de Dios. El asunto está en que cuando se hacen esas cosas, no estamos fijándonos en qué dice Dios, sino buscando métodos humanos pragmáticos para llenar las iglesias. Y en la próxima conferencia, porque yo les pido que no se vayan, no se vayan, esto va a ser solo una vez. La próxima conferencia vamos a ver cuáles son esos métodos que Dios ha usado y que Dios ha revelado claramente para adorarle. Veremos que Dios ha sido claro cómo Él quiere ser adorado, ha sido claro, que no es que Dios ha sido nebuloso, es que nosotros no queremos obedecerle. No hay espacio para nuestras fantásticas ideas. Él ha regulado la forma en la que quiere ser adorado y nosotros debemos oír su voz. Y ese es el principio fundamental de la suficiencia de las Escrituras. A Dios le agrada y solo le agrada lo que Él ha establecido en su palabra. Hermanos y amigos, entiendan esto. A Dios solo le agrada lo que Él ha revelado.
La única forma segura de decir que estamos haciendo la voluntad de Dios es obedecer la revelación de Dios. No existe otra forma. La única forma segura de fundar una iglesia, de vivir en una iglesia que quiere agradar a Dios, es que esa iglesia obedezca la revelación de Dios. Y eso no lo digo yo, hermanos. Lo dice 2 de Pedro 1, 16 al 19. En esta conferencia vamos a citar solamente 3 textos. Yo les pido que los busquen conmigo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Un texto muy revelador. Dice el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, versículo 19, fíjate mi hermano, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro fue testigo de la transfiguración del Señor. Según la mayoría de los comentaristas, casi todo el mundo está de acuerdo que el pasaje que Pedro está citando aquí fue ese momento en que él pudo contemplar al Cristo resucitado. Cristo no había resucitado aún, pero él pudo contemplar la gloria de Cristo. En el monte de la transfiguración el Señor se transfiguró delante de los discípulos y mostró todo su esplendor. Dice Pedro: yo estuve allí. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi a Cristo en toda su majestad. Toda la gloria y la majestad de Cristo. Pero el apóstol en el versículo 19 nos da una exhortación. Tenemos también la palabra profética más segura. Y uno se pregunta, hermano, cuando uno lee ese pasaje, un estudiante sencillo de la Biblia, uno se pregunta: Pedro, ¿más segura que qué? ¿Por qué él usa ese calificativo, más segura? ¿Más segura que qué? Él está estableciendo una comparación. Bueno, Pedro te responde: más segura que la revelación que yo tuve en el monte de la transfiguración. Porque de eso es lo que él está hablando. Él dice: yo vi al Cristo glorificado, pero tengo la palabra profética que es más segura que eso que yo vi. Y si eso no les parece muy claro, dice John MacArthur en su Biblia de estudio, en este texto es crucial el orden de las palabras griegas, pues nos aclara mucho el sentido del texto. Dice MacArthur: si lo traducimos literalmente con las palabras que Pedro usó, vamos a darnos más cuenta. Y él lo traduce: tenemos más segura la palabra profética. El orden original de la frase, dice MacArthur, respalda la interpretación de que Pedro pone a las escrituras por encima de la experiencia. La palabra profética, o sea, la revelación de las escrituras, es más completa, más permanente y tiene mayor autoridad que la experiencia de cualquier persona. Por tanto, Pedro advierte a los creyentes que en vista a su posible exposición a los falsos maestros, que es lo que Pedro trata en su carta, debían prestar atención cuidadosa a la Escritura. Por eso Pedro le dice que esta es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así que debemos tener claridad en cuanto a nuestras experiencias e ingenios. Si tú tienes una idea maravillosa para introducir en la iglesia, ponte a pensar, ahora se acaba esta conferencia y uno va para la casa y uno dice: yo tengo una idea genial para llenar la iglesia de gente. Genial. Tengo una idea genial para adorar a Dios mañana. Esa idea genial tiene que ser filtrada a la luz de la revelación más segura. Hermanos, si eso no pasa el filtro de la Escritura, aunque la iglesia se llene de gente, aunque nos volvamos el centro de referencia de Hialeah, no estamos haciendo la voluntad de Dios.
Así que mis hermanos, si queremos dar una adoración agradable al Señor, esa adoración solo puede tener lugar si está basada y formada por la palabra de Dios. Todo lo demás, aunque pudiera ser práctico, aunque pudiera ser provechoso, aunque pudiera ser genial, fue un sueño que tuviste, no es seguro. No es seguro. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras es fundamental para que vivamos agradando a Dios. Por lo tanto, cuando afirmamos que la palabra de Dios es suficiente, también nos preguntamos, ¿suficiente para qué? Porque esa es una buena pregunta. Sí, la Biblia es suficiente, pero ¿suficiente para qué? ¿Cuál es el propósito que cumple la Biblia en nuestras vidas? Nuestra confesión de fe, nosotros somos una iglesia confesional. O sea, tenemos un resumen de lo que creemos que la Biblia enseña. La confesión nuestra es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y responde a esa pregunta de manera magistral en el capítulo 1, en el mismo capítulo 1 de la confesión. El párrafo 1 dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. El párrafo 6 de nuestra confesión dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expresado o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. ¿Ustedes saben qué significa eso, hermano? Que una iglesia reformada, como ustedes ven ese cartel tan grande que dice ahí, iglesia reformada, es una iglesia que tiene su mente puesta en la Biblia. No tiene su mente puesta en nuestras experiencias, ni en las experiencias del que más ha corrido entre nosotros, ni el que más espiritual haya entre nosotros, ni el que tuvo un sueño anoche, ni de un apóstol que se aparezca aquí. No. La palabra profética más segura. Si esa palabra no es revelada a nosotros a través de este púlpito, a través de nuestra adoración, entonces nosotros no tenemos otra opción, tenemos que desecharlo. Ahora, ¿para qué es suficiente la Biblia? Miren, hay cosas para las que la Biblia no es suficiente. Y ustedes que dirán, pero ¿cómo? No nos vienes diciendo que la Biblia es suficiente. Sí, pero hay cosas para las que la Biblia no es suficiente. La Biblia no es suficiente para estudiar astronomía. No se hacen astrónomos estudiando la Biblia. La Biblia no es suficiente para estudiar medicina. No es suficiente, hermanos. Tampoco es suficiente para estudiar matemática, ni geografía, ni botánica. Aunque en la Biblia hay referencia de todas esas especialidades, porque en la Biblia hay referencia de la medicina, de la astronomía, de la geografía, de la geología. La Biblia no es un libro de texto, por lo tanto ella no es suficiente para que tú te hagas un especialista en ninguna de esas ciencias. Pero hay cosas, hermanos, para las cuales la Biblia y solo la Biblia es suficiente y completamente imprescindible. Y los autores de la confesión están estableciendo aquí ese principio de la suficiencia de las Escrituras. Mira, mi hermano, esto es lo que te estoy diciendo. Cuando tú vas a enseñarle a tu niño matemática, tú usas, no la Biblia, tú usas un libro de matemática. Pero cuando tú vayas a enseñarle a tu niño cómo comportarse con la maestra de matemática, tú no debes usar el libro de matemática, debes usar la Biblia. Cuando tú vayas a enseñarle a tu niño geografía, tú no uses la Biblia, ella no es suficiente para eso. Pero cuando tú vayas a enseñarle a tu niño cómo tratar a sus padres, cómo vivir para la gloria de Dios, cómo ser salvo, no hay otra opción, tienes que usar la Biblia. La psicología moderna, los nuevos estudios que tratan de contradecir a la Escritura son falsos porque contradicen esta palabra que es determinante para los cristianos. La Biblia es suficiente para tres grandes cosas. Para los que anotan, la Biblia es suficiente para que el hombre le dé gloria a su Creador. Cuando un ser humano dice, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? Ese ser humano tiene que ir a la Biblia, no puede ir al Corán. Ese ser humano no puede ir a la religión yoruba, no puede ir a la tradición eclesiástica, no puede ir a ninguna otra fuente que no sea la palabra de Dios. No hay otra fuente lícita
para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Creador. Así que cuando una iglesia va a decidir cualquier cosa tocante a la adoración, hermanos, cualquier cosa. Cuando yo les digo cualquier cosa, es cualquier cosa. O sea, hoy tenemos este piano y mañana la iglesia va a decidir si tocar una trompeta en vez del piano o acompañar el piano con una trompeta. Hermanos, eso debe filtrarse a la luz de la Biblia. No corran, que eso lo vamos a tratar. Cuando una iglesia hace cualquier modificación en su vida de adoración y como iglesia, esa iglesia, su preocupación número 1 tiene que ser la Biblia. Segunda cosa, para lo que es suficiente la Biblia. La Biblia es suficiente para la salvación del hombre. Así que si un ser humano quiere saber cómo alcanzar la salvación, éste debe buscar la Biblia, porque no hay otra forma de ser salvos a no ser por la palabra de Dios. No hay otra forma aceptable. En tercer lugar, la Biblia es suficiente para que un ser humano sepa cómo relacionarse con Dios y con sus semejantes. Así que si un padre, se los vuelvo a repetir, hermanos, quiere saber cómo criar a sus hijos, una esposa quiere saber cómo tratar a su esposo o viceversa, un hijo cómo relacionarse con sus padres, un ciudadano cómo conducirse en su trabajo y con sus superiores y cómo relacionarse con Dios, la Biblia es la única forma aceptable. La Biblia es la única forma segura. No hay otra forma, solo la Biblia es suficiente. Segundo texto que les traigo hoy y que quiero que lo busquen junto a mí. Primera Timoteo, capítulo 3, 14 al 15. Primera a Timoteo, capítulo 3, 14 al 15. Otro texto capital en cuanto a esto que venimos hablando. Miren lo que Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo envió esta carta inspirada a Timoteo un poco antes de que él pudiera ir a Timoteo. Parece que Pablo se había retrasado un poco en el viaje, él estaba en Macedonia, y Pablo se había retrasado un poquito a ir a encontrarse con Timoteo. Y al él ver ese retraso, él decide escribirle esta carta a Timoteo. Y Pablo le dice, no te preocupes, yo voy a ir pronto a verte, pero en lo que yo llego, Timoteo, quiero ponerte una cosa en tu mente. ¿Y qué es lo que quiere ponerle Pablo en la mente a Timoteo? Una cosa que puede parecer frustrante. Pablo dice, Timoteo, la iglesia que tú estás pastoreando no es tuya, es de Dios. Miren qué principio fundamental Pablo pone en la mente de Timoteo. Timoteo, la iglesia es la posesión de Dios, es su propiedad. La iglesia no es nuestra propiedad. En tu casa tú pudieras hacer los cambios que te parezcan pertinentes de la mejor manera que te parezca. A mí particularmente y a mi esposa no nos gustan las casas con alfombra, no nos gustan. Por diferentes motivos nosotros hemos tratado desde que llegamos a este país de no vivir en casas que tengan alfombras. Sin embargo, si tú me invitas a tu casa y tu casa tiene alfombras, yo no tengo el derecho de exigirte que quites la alfombra porque yo entré. No tengo el derecho. Esa no es mi casa, es la tuya. Bueno, hermanos, ese es el mismo sentido que Pablo le dice a Timoteo. Léanlo para que ustedes vean. Eso es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia no es la casa de los hermanos. La iglesia no es la casa del pastor. La iglesia no es la casa de la mitad más uno de la congregación que decidió hacer esto con esta casa. No, hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Y por lo tanto, Timoteo, la forma como las cosas se tienen que hacer en la iglesia no es como más te guste a ti, Timoteo. Es como le guste a Dios porque es su casa. No es como hemos decidido en la reunión de la iglesia. Por tanto, en este tema de la adoración que nosotros estamos entrando,
a compartir cuál es la función de esa casa de Dios, porque la función número uno de la iglesia, por eso es que a esta conferencia le hemos dado tanta importancia, porque la función número uno de la iglesia es adorar a Dios y rendir culto al Señor. La forma, el contenido, el método de la adoración, que es la cosa más importante de la iglesia, nunca debe ser como mejor nos parezca, porque la iglesia no es nuestra, es de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Pero en ese riquísimo texto, en ese versículo tan sencillo que Pablo le da a Timoteo, también hay una cosa sorprendente. Lean la parte B del capítulo 15. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y dice el pastor John MacArthur, él comentando este mismo texto, esta imagen de columna y baluarte de la verdad pudo haber correspondido a una imagen del templo de la diosa Diana, que también se llamaba Artemisa de los Efesios. Ese templo era uno de los templos más grandes que había en el Medio Oriente, y ese templo la diosa estaba sostenida por 127 columnas enchapadas en oro. El templo, aquel ídolo, estaba sustentado por unas columnas de mármol. Si las columnas se debilitaban, entonces todo el edificio caía abajo. Bueno, Pablo, usando esa imagen, le dice a Timoteo, la iglesia está sostenida también por columnas, pero esas columnas, ese fundamento de la verdad, es la revelación de Dios. Hermanos amados, ustedes quieren ver el fin de la iglesia, no de la iglesia universal nunca tendrá fin, pero ustedes quieren ver el fin de una iglesia local, que esa iglesia local comience a debilitar esta palabra. Esta palabra es el fundamento de la iglesia. Cuando la iglesia deja el fundamento, se convierte en un club social, deja de ser una iglesia. Inevitablemente deja de ser una iglesia. Aunque le parezca a usted enorme, aunque parezca que está llena de gente, aunque parezca que impresione, deja de ser una iglesia a los ojos de Dios, porque el fundamento de la iglesia es la verdad revelada de Dios. Cuando esa iglesia comienza a debilitar esta palabra, porque la cambia por atracciones a los hombres, porque la cambia por entretener a los hombres, entonces la iglesia se comienza a debilitar y está pronto a caer. Amados hermanos, Dios no nos ha dejado nada que sea relacionado con la vida de la iglesia y específicamente con los principios de la adoración a nuestra experiencia o a nuestro gusto. Amados hermanos, hay muchas cosas que se pueden debatir en una reunión. Yo no sé si todos los que estamos aquí hemos visto una iglesia funcionar en todo su esplendor, pero sí muchos de los que estamos aquí. Hay muchas cosas que en una iglesia puede decidir, muchas cosas. Muchas cosas que una iglesia puede decidir. Nosotros ahora decidimos hacer cambios en el local de reunión, etcétera. Pero hay principios sobre los cuales nosotros no tenemos nada que debatir. Nada que debatir porque no nos pertenecen, son de Dios. Hay principios básicos, explícitos y fundamentales que deben ser seguidos siempre en la iglesia, que no deben ser debatidos por nosotros porque no tienen debate. Nosotros no tenemos que influenciar nada en eso. Esos principios son de Dios, son de Dios. Y nosotros los vamos a mencionar, no se asusten. Les invito al tercer pasaje que les prometí. Salmo 19. Salmo 19. Ya casi estamos terminando. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra al gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, hablando del sol, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los versículos del 1 al 6, si usted quiere, lléveselo anotado y analícenlo en la casa para que usted vea.
Los principios, los versículos del 1 al 6 que les leí completos, son la revelación general de Dios. Dios se ha revelado en su creación, lo que los hombres llaman la naturaleza, que a mí no me gusta llamarle así. Dios se ha revelado en su creación, en todas las cosas creadas. De tal manera que si un hombre va a las cataratas del Niágara, que hermanos, eso lo dice Romanos 1, anótelo ahí al lado. Si una persona va a las cataratas del Niágara y ve esa agua cayendo impresionante que yo nunca he visto, pero ve eso que todo el mundo comenta que es impresionante estar en ese lugar, esa persona lo que debe hacer es decir, gloria a Dios, no otra cosa, porque eso es fruto de sus manos, dice el Salmo 19, es el fruto de las manos de Dios. De tal manera que esa revelación general de Dios nos muestra la grandeza de Dios. Sin embargo, el mismo salmista reconoce algo más perfecto que la naturaleza, que la creación. Algo más grande que la creación. Algo más abrumador que ver las cataratas del Niágara. Algo más que debe impactar el corazón del hombre que ver las obras de Dios. Las obras de la creación de Dios. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Lo primero que queremos decir es que en este caso la palabra ley no debe ser limitada a la ley de Moisés, sino a todo el consejo de Dios. Y lo segundo es que David señala que esa ley es perfecta. Esta palabra hebrea significa completa, exhaustiva, suficiente. La idea es que cubre todos los aspectos de un asunto. No carece de nada para estar completa, es todo lo que necesitamos. Dice un comentarista, este término perfecto significa que no hay nada acerca de la vida y de nuestra relación con Dios en el que la Escritura no sea completa y absolutamente necesaria. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ese término significa algo claro, que te da claridad. Es como cuando tú estás en una cueva oscura y tú coges una linterna. Eso alumbra. La luz, esa es la palabra de Dios. La luz es brillante. Cuando una iglesia se decide a aprender la palabra de Dios, entonces, hermanos, se ilumina todo. Por eso los reformadores, estas cosas a la iglesia contemporánea se le ha olvidado de todo. Pusieron el púlpito en el centro. Esa cosa tan sencilla que nosotros hoy vemos todas las iglesias con un púlpito en el centro, fue idea de los reformadores. Usted, y con respeto a todos lo digo, usted ve a una iglesia evangélica y vaya a una iglesia católica. La iglesia evangélica tiene en el centro un púlpito. La iglesia católica tiene en el centro, ¿qué? Una mesa de consagración. Que con todo el respeto, los evangélicos dijimos, el centro de la iglesia no es el vino de la consagración. El centro de la iglesia no es la hostia. El centro de la iglesia es la Biblia. Eso es lo que los evangélicos dijimos al poner este púlpito en el centro. Pero usted sabe qué, que tristemente los evangélicos, con el púlpito en el centro, nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos olvidamos de ella. Nos olvidamos de ella y seguimos teniendo nuestros deseos encima del púlpito y no la palabra de Dios. Toda la Escritura, Pablo le dijo a Timoteo, y si quiere este texto anótelo solamente, 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la palabra de Dios debe ser el centro de la reunión eclesiástica. Hermanos, amados hermanos, la adoración es parte de la palabra de Dios, parte sustancial de la palabra. El pueblo de Dios que se reúne el primer día de la semana para adorar a su Dios, canta la palabra, ora la palabra, predica la palabra y exhorta con la palabra. Cuando tú escojas un canto para tu iglesia y ese canto no sea la palabra, ese canto no está bien, porque la palabra de Dios es el centro de la iglesia. Esa es la revelación de Dios.
Ahora, ya casi para terminar, ¿en qué forma nosotros podemos usar esta palabra? Ciertamente, en la Biblia hay textos que son oscuros, que no tienen toda la misma claridad. Así que Dios en la riqueza de su palabra nos ha querido dejar tres grandes maneras en que los cristianos de hoy podemos obedecerle. Nosotros obedecemos la Escritura a través de oír los mandamientos de Dios. En segundo lugar, a través de oír los principios que se revelan en la palabra. Y en tercer lugar, a través de seguir los ejemplos que se presentan en la palabra. Ahora yo les voy a citar tres ejemplos de eso. Así que Dios quiere que le obedezcamos a través de mandamientos explícitos, como no matarás. Eso más explícito no puede ser. A través de principios claros que se presentan en la palabra y a través de ejemplos que se presentan en la palabra. He aquí algunos mandamientos en cuanto a la adoración. Efesios capítulo 5, 18 al 19. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Embriáguense del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, es lo que dice ese texto. Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Primera a los Corintios 14, texto un poco más duro, pero yo no quise quitarlo de esta exposición. Primera a los Corintios 14, 33 al 36. Les digo sinceramente, hermanos, hasta ayer yo me estuve debatiendo si leerles este texto hoy. Pero yo les voy a leer el texto y lo voy a dejar en su consideración. En su consideración. Para los hermanos de nuestra iglesia esto no es nada nuevo, pero para las visitas puede ser algo nuevo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y yo debo aclarar este texto por amor a ustedes. Este texto no significa que nuestras mujeres permanezcan mudas. Este texto significa que hay un orden en la adoración eclesiástica y que la adoración eclesiástica debe ser dirigida por los hombres. Eso no quiere decir que las mujeres sean inferiores a los hombres. Eso es una negación de la misma Escritura. Eso significa simplemente que Dios ha establecido una manera de hacerse y la manera que Él ha querido es que los hombres dirijan la adoración de la iglesia. También Dios se revela en forma de principios. Miren un principio de la Biblia. Primera a los Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, y esto era un principio consustancial ahí, el apóstol Pablo, una ofrenda especial, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y ese principio uno tiene que decir, cada primer día de la semana, la iglesia neotestamentaria se reunía cada primer día de la semana. Isaías 42:8, otro principio. Yo Jehová, este es mi nombre, dice el Señor. A otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Y ese principio a todo hombre creyente, a todo hombre y mujer creyente deben decirle, el Señor es celoso en su adoración. Él solo quiere que se le adore como Él ha querido. Pero también la Biblia nos enseña a través de ejemplos. A través de ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 27 al 8, se nos dice cómo la iglesia primitiva se reunía. Dicen ellos, y dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué principio vemos aquí? Primero, hermano, esto no hay que ser teólogo ni tener un máster en teología. Cuando uno lee un texto de esto, uno dice, primero, la iglesia primitiva se reunía cada primer día de la semana. Segundo, que cuando se reunían, partían el pan. Y cuando uno lee un poquito más abajo se da cuenta que ese partir el pan es celebrar la cena del Señor. Y tercero, que la iglesia se reunía para predicar la palabra porque Pablo era el que estaba predicando la palabra esa noche. Y también otro principio, y que la palabra no era muy cortica, porque Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche.
por cierto, que no era muy corta. Levítico 10, 1 al 2. Un texto que estoy seguro que nuestro hermano Joel va a tratar después. Solo lo leo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Eso le eriza los pelos a un creyente. Dios quiere ser adorado solo como Él ha mandado. A lo mejor Nadab y Abiú no hicieron nada malo en sus propias intenciones. A lo mejor Nadab y Abiú no ofrecieron un fuego que estuviera feo. No. Pero era fuego que Jehová nunca les había mandado. Nunca Dios les había mandado que le adoraran así. Y le adoraron y recibieron las consecuencias. Aplicación práctica, hermanos, una sola. Amados hermanos, seamos sensibles al consejo de la palabra de Dios. Los reformadores enseñaron un principio rector para la iglesia cristiana, un principio rector. Y ese principio se los cito en latín. Ellos decían, Ecclesia reformata, semper reformanda. Iglesia reformada, siempre reformándose. Una iglesia reformada es una iglesia que siempre está buscando ser más parecida a la iglesia que Dios quiere en la palabra. Porque el término reforma significa volver a la forma original. No es ser más nuevo, es volver a la forma en que era la iglesia original. Una iglesia cuyo principal objetivo no sea entretener cabritos, sino dar la gloria a Dios a la vez que alimenta y pastorea a las ovejas del rebaño. Hermanos, necesitamos ser cristianos bíblicos que busquen fielmente no sus propias opiniones y deseos, sino la opinión y el deseo de Dios expresado en su revelación específica. Debemos hacernos preguntas cruciales en la adoración que ofrecemos a nuestro Dios. Preguntas que usted pudiera poner en la cesta. ¿Es nuestra adoración conforme a la adoración neotestamentaria? Son los principios revelados en el Nuevo Testamento, y después vamos a decir por qué en el Nuevo Testamento. Pero son los principios revelados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, es un pacto que Dios ha hecho con un nuevo pueblo. Y ese nuevo pacto dejó por viejo al pacto anterior. Léase Hebreo. Y por lo tanto nosotros los cristianos no vamos a Dios con un cordero, porque el cordero fue sacrificado en la cruz una vez y para siempre. Los cristianos del nuevo pacto no adoramos como los cristianos del antiguo pacto. Son los principios revelados en este patrón neotestamentario, las marcas de nuestro culto al Señor. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y no, ¿cómo hacer de mi adoración una adoración más entretenida? ¿Cómo hacer una obra de teatro el domingo más bonita? ¿O cómo poner un coro más grande? ¿O cómo llenar la iglesia? No, hermano, esas no son las preguntas. Esas no son las preguntas. La pregunta es, ¿cómo puede ser mi iglesia más conforme a la mente de Dios? Esas son las preguntas. Vamos a orar y con esto terminamos este tiempo. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella es un tesoro. Ella es, como dice el himno, nuestro mayor tesoro. Amado Padre Celestial, gracias por la bendición que tenemos los creyentes de este tiempo, en que podemos andar con una Biblia bajo el brazo, en que podemos tenerla en nuestras casas, en que podemos enseñársela a nuestros hijos, pero a la vez que te damos gracias por eso, te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a ser más comprometidos con eso. Que nos ayudes, Señor, a tomar tu palabra y ponerla en nuestras frentes y vivir siempre pensando en tu palabra. Bendito Dios, te rogamos que nuestra adoración sea también tu palabra. Te pedimos estas cosas y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.